Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días a todos, amables oyentes de Radio Renacer España. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, este programa que hacemos cada mañana para acercarnos al Padre, para adorarle, para meditar en su palabra, para descansar en Él. Yo quiero darle la bienvenida hoy a todos los que se conectan a este programa y invitarles a que vamos a empezar un libro nuevo el día de hoy, el libro de Levítico. Vamos a empezar a estudiar este tercer libro de la Biblia, este tercer libro que aparece que se fue el tercer libro escrito por Moisés, que es el tercer libro de la Torá, de la Biblia misma. Entonces, por favor, le invito a que se sintonice, a que abra su Biblia en el libro de Levítico. Bueno, ¿qué podemos decir del libro de Levítico a manera de introducción? Primero, que el nombre original del libro es Vayikra. Estos nombres fueron cambiados al traducir las escrituras al griego y al latino, y al latín y luego al castellano, y luego quedó bajo el nombre de Levítico, pero originalmente el libro se llama Vayikra. ¿Y qué significa Vayikra? Vayikra significa llamó Jehová a Moisés. Eso significa llamó el Señor a Moisés. Eso es Vayikra. ¿De qué trata el libro de Levítico, el libro de Vayikra? Vamos a mirar un poquito acerca de este tema. Cuando terminamos el libro del Éxodo, ustedes pudieron ver cómo el Señor nos trajo por un viaje del tabernáculo de reunión. Ustedes vieron que en los últimos capítulos estuvimos estudiando a fondo todo este asunto del tabernáculo, las partes del tabernáculo, cómo se construyó parte por parte, que el arca, que el altar de bronce, que la fuente de bronce, los atrios, todo eso. Ahora en el libro de Levítico, lo que nos va a enseñar o a lo que se va a dedicar el Señor es cómo se usa ese tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Entonces lo primero fue hacer el tabernáculo. Nos dedicó el autor Moisés a enseñarnos, se dedicó a enseñarnos parte por parte cómo se hizo, qué significa cada cosa, pero ahora un punto muy importante es cómo vamos a usar todo eso. Entonces el libro de Levítico es un libro, es uno de los libros más difíciles de leer del Antiguo Testamento. Este libro tiene pocos relatos, pocas personalidades, no tiene poesía, pero sí está lleno de reglamentos, está lleno de estatutos, está lleno de rituales. Muchos de estos rituales nos recuerdan cosas que vemos en otras religiones, tal vez. Los mitos de purificación de sacerdotes hindúes, los ritos litúrgicos que se ven en muchas de las sectas de América, de las sectas indígenas de América Latina. Pero sin embargo, y a pesar de lo difícil que puede ser de leer, el libro de Levítico nos da una lección para todos nosotros. En el libro de Levítico Dios le enseña a los israelitas y a nosotros los terribles peligros del pecado. Los rituales que tenía que pasar Israel demuestran los tremendos efectos del pecado
y subrayan la realidad de que un solo pecado puede contaminar todo nuestro ser, así como una gota de veneno se disemina por todo un vaso de agua. Hay un versículo que nos resume el libro de Levítico, y está en Levítico 20, capítulos 7 y 8. Este versículo yo le voy a invitar a que usted lo tenga en cuenta en el estudio de Levítico, porque es quizá el versículo más importante. Dice Levítico 27, dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlo por obra, yo Jehová que os santifico. El libro de Levítico entonces a nosotros nos va a indicar un camino de la santidad. Entonces, ¿cuál es el tema principal de este libro? Tiene que ver con dos preguntas. ¿Cómo puede el hombre pecador acercarse al Dios Santo? Y segunda pregunta, ¿cómo puede mantener la pureza en su vida diaria para no perder la comunión con Dios? Entonces, a través del estudio de este libro nos vamos a encontrar esas respuestas al tremendo problema que tiene el ser humano hoy en día. ¿Cuál es el problema? Pues un problema con la santidad, un problema con la santificación. ¿Cómo mantener la pureza en la vida diaria para no perder la comunión con Dios? El libro de Levítico está muy enfocado a los siervos, a los sacerdotes. Si al estudiarlo nos vamos a dar cuenta de que las leyes, de que las órdenes son enfocadas hacia unas personas que estaban metidas dentro del sacerdocio. Ahora, Dios a nosotros nos ha escogido para ser sus sacerdotes. Muchos de los que estamos aquí escuchando este devocional servimos en la iglesia o queremos servir en la iglesia. La palabra de Dios es clara cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero sobre todo, aquí hay una cosa que yo quiero aclarar. La persona que es siervo de Dios o que se siente siervo de Dios tiene que estar atento a estas indicaciones. El Señor aquí a través del libro de Levítico nos va a empezar a dar unas indicaciones de cómo permanecer en santidad. Y yo me encuentro al estudiar el libro de Levítico que el Señor pone el listón muy alto. El Señor nos pone unos parámetros a nivel de siervos, nos pone unos parámetros bastante altos que tenemos y debemos cumplir. Entonces, a lo largo del libro nos vamos a encontrar condicionamientos para los sacerdotes, cómo debían vestir, cómo debían hablar, con quién debían relacionarse, qué cosas debían comer, hasta con quién debían casarse. Aquí nos vamos a encontrar varias cosas, unas cosas muy, muy interesantes. En fin, el tema del libro, entonces, para resumir, tiene que ver con la santificación. La búsqueda de la pureza. La búsqueda de la pureza física, mental, espiritual, de todo tipo. Y es ahí a donde Dios quiere llevarnos, amados hijos de Dios, a que cada día seamos santificados, cada día más y más y más santificados, que nos acerquemos a Dios. Ese es otro de los objetivos del libro, que cuando la persona se acerque a Dios esté en tal grado de pureza y de limpieza que Dios no lo rechace. Ese es otro de los objetivos, que nos acerquemos a Dios en santidad y que cada día santifiquemos nuestra vida, que cada día santifiquemos nuestra mente, nuestro corazón. Vamos a mirar a lo largo de la lectura también. Una cosa que el Señor nos deja aquí es que contaminarse para el hombre puede llegar a ser muy fácil. Contaminarse puede llegar a ser muy fácil. Y hay una guerra invisible
Esto más adelante en el estudio lo hablaremos. Hay una guerra invisible que el hombre tiene. Y no hablo solamente de la parte espiritual. Hablo de que estamos rodeados de bacterias, de gérmenes, de virus que no vemos. No vemos esto a nivel físico. Pero están ahí. Y Dios de alguna manera nos ha hecho llegar el mensaje de que debemos limpiarnos, de que debemos lavarnos las manos antes de comer, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Hay una guerra invisible, hay unos enemigos que aunque no vemos, están ahí. Asimismo hay unos enemigos espirituales que nos contaminan. Pues a través del libro de Levítico vamos a encontrar todas las respuestas a este tipo de interrogantes. Entonces yo quiero invitarle a que disponga su corazón. Al principio puede ser un poco enredado, al principio puede ser un poco tedioso leer ciertas cosas, pero tiene su sentido. La primera pregunta que nos hacemos al leer el primer capítulo, digamos, y los primeros capítulos, los primeros 7, 8 capítulos: ¿de qué manera debe el hombre acercarse a Dios? Vamos a leer el primer capítulo de Levítico y nos vamos a encontrar con respuestas a esto, a este interrogante. Dice así Levítico capítulo 1, dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y aquí vemos entonces que el Señor inicia el relato de Levítico relatándonos cinco tipos de sacrificios, 5 tipos de ofrendas que vamos a irlas estudiando poco a poco. Y la primera pues es el holocausto. Es como les decía al principio, Dios mandó al pueblo de Israel a hacer el altar de bronce, y ahora viene, instituyó el sacerdocio también. Ahora viene cómo usar ese altar,
¿Qué se hace en ese altar? Entonces lo primero nos habla del holocausto. ¿Qué es el holocausto? Pues el holocausto, como dice aquí en el versículo 3, es una ofrenda voluntaria. Es una ofrenda voluntaria de un becerro o de una oveja o de un carnero, ¿verdad? Que la persona venía voluntariamente a ofrecerla delante de Dios. Entonces mire esto. Cuando hablamos del holocausto no estamos hablando de que la persona pecó y viene y presenta una ofrenda para pedir perdón. No se trata de eso. El holocausto es una ofrenda voluntaria. Ahora, ¿qué características tenía esa ofrenda? Entonces aquí nos dice en el versículo 3, dice que tendría que ser primero un macho, segundo sin defecto. Entonces miremos aquí esta característica, macho sin defecto. Cuando la persona presentaba esa ofrenda, tenía que presentarle lo mejor, algo bueno a Dios. Ahora piense en esto. El ganado, digamos, sea una vaca, sea un toro, un becerro, una oveja, como quiera que se llame, tiene un valor. Y entre mejor esté, entre más joven esté, pues más valor tiene. Ahora, dentro del ganado o dentro del todo del tema de la ganadería, pues los machos tienen un valor mucho más alto. O sea, los machos, lo que en la ganadería llaman el reproductor. Ese reproductor tiene un valor más alto, y ese reproductor siempre en los corrales, digamos, es tenido aparte de todo el resto de la manada. ¿Por qué? Porque es el que más vale, es la pieza clave. Entonces miremos que aquí le estaban pidiendo, o Dios le pide al pueblo de Israel, que si va a sacrificar algo, sacrifique un macho sin defecto. O sea, en otras palabras, sacrifique lo que más valor tiene, lo mejor. Ahora, lo segundo es sin defecto. Al Señor hay que sacrificarle primero lo mejor, y segundo, vamos a decir esto, no hay que darle lo peor, no hay que darle lo que me sobra, no hay que darle lo enfermo, no hay que darle lo que nadie quiere. Y esto es una lección que nosotros tenemos aquí en este primer capítulo de Levítico. El Señor aquí nos inicia el libro hablando acerca de lo que le damos a Dios. Pero también el holocausto tiene, o estas ofrendas tienen varios aspectos muy importantes. Y una vez más, hay un aspecto que es el aspecto teológico, y es el aspecto que nos muestra la obra redentora de Cristo. Entonces, una vez más nos conecta con que esto nos está mostrando que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo voluntariamente. Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Se dio a sí mismo para que usted y yo fuéramos sanos, para que usted y yo fuéramos salvados. Entonces miremos que este holocausto representa a Cristo. A Cristo que fue a la cruz, que no tenía defecto. Dice que se ofreció por su propia voluntad para morir en nuestro lugar. Ahora recuerde esto, el holocausto no es un sacrificio para perdón de pecados, es una ofrenda voluntaria, es una ofrenda que la persona daba para darle gracias a Papá Dios. Es una persona, o es una ofrenda que se daba sobre todo que esto viene una vez al año. Bueno, entonces miremos esto. Los holocaustos tenían unas características. Representan a Cristo. Dice, versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya.
Y aquí viene otra característica, dice, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Dice, luego dice el versículo 9, se dividirá en sus piezas. Dice, luego los sacerdotes, versículo 8, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Mire que cuando se hacía el holocausto, se presentaba todo el animal. Se presentaba todo el animal. Ahora, aquí había una ceremonia que era partir el animal. Era partir el animal, dice, presentarlo por piezas, pero se presentaba todo. La cabeza y sus órganos internos. Mire que aquí dice que esos órganos internos primero se lavaban con agua. Dice aquí las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos. Dice el verso 9, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y mire que aquí hay una cosa bien especial, que era lo que yo durante muchos años me pregunté. Pues si se iba a quemar todo, ¿para qué lavarlo? ¿Sí o no? Pero aquí eso tiene un significado. Eso tiene un significado bien especial, porque a Dios no se le puede presentar la porquería. ¿Qué hay dentro de los intestinos? Pues la caca del animal. La caca del animal, los desechos del animal. Entonces primero había que lavarlos con agua, y esto es algo vital que tenemos que entender hoy. Cuando se presenta un holocausto, cuando presentamos una ofrenda, tenemos que limpiar esa ofrenda. Por decir algo, el dinero, hemos entendido, digamos que el dinero, pues me estoy hablando de los billetes, estoy hablando de cuando se presenta una ofrenda. ¿Por cuántas manos ha pasado ese billete, digamos? Ese billete pudo haber pasado por alguien que vendió drogas. Ese billete que usted ofrenda delante de Dios pudo haber sido un pago por prostitución en algún momento, pudo haber sido un negocio ilícito, en fin, pudo haber pasado por muchas manos hasta que llegó a sus manos. Obviamente nosotros cuando un billete llega a nuestras manos, pues no sabemos de dónde viene, no sabemos por cuántas manos pasó. Es más, se ha llegado a decir en este último tiempo de la pandemia que los billetes pueden llegar a ser focos de contaminación del virus. De hecho, hay una tendencia que dice que acerca de no usar el dinero en efectivo, sino usar tarjetas. Pero el caso es que cuando se presenta la ofrenda, una bonita costumbre que tenemos que debemos de tomar es orar que Dios limpie esos billetes de la iniquidad y de las manos de lo que pudo haberse pegado por las manos que pasó. Entonces miremos que cuando presentamos una ofrenda delante de Dios, hay que santificar esa ofrenda, y es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Ahora, el holocausto se presentaba todo. Hay otro tipo de sacrificio, más adelante lo veremos en los siguientes capítulos, donde no se presentaba todo. Había una parte reservada para el sacerdote. Había una parte reservada para el sacerdote, había una parte reservada para los sacerdotes. Pero en este caso, el holocausto se presenta todo, y eso tiene un significado. El holocausto representa a Cristo, que se presenta completo delante del Padre para expiación. Lo dice aquí claramente, para expiación, para agradar a Dios, para agradar al Padre, para que el Padre reciba esa ofrenda agradable, y se agrade y se goce con nuestras vidas. Entonces miremos lo que significa el holocausto, y aquí habla varias cosas, varias veces. Dice el versículo 9, y lavará con agua los intestinos, y más adelante el versículo 13 vuelve y lo dice, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo,
y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y aquí viene la importancia de santificar la ofrenda. Una vez más, lo dice 2 veces. Y cuando la Biblia repite 2 veces, es algo que es muy importante y le tenemos que prestar atención. En este pasaje 2 veces nos dice lavar con agua los intestinos, lavar las entrañas, las piernas, o sea, lavarlo todo. El agua representa también es un símbolo del Espíritu Santo, es un símbolo es un medio para purificarnos y tiene que ver con esto. La pregunta es, ¿qué tanto le estamos dando al Señor? ¿Qué le estamos dando? ¿Qué le estamos entregando a Dios? ¿Y con qué actitud? Ahí viene la pregunta de este primer capítulo. ¿Qué le presentamos a nuestro Dios? Santificarnos es una cosa muy importante. Santificar lo que damos. Y mire que el libro de Levítico empieza ¿con qué? Con ofrendas, con holocaustos, con sacrificios. Qué bonito esto. ¿Qué tanto le estamos dando a Dios? ¿Cómo le estamos dando? ¿Cómo estamos ofreciéndole al Señor? Como sacerdotes, como hijos de Dios, Dios nos pide que demos. Durante mucho tiempo hemos recibido mucho. Hemos recibido muchas cosas de parte de Dios. Recibimos vida, recibimos consuelo, recibimos sanidad, recibimos bendición. El Señor nos da de todo. Pero ahora Dios nos está llevando ¿a qué? A que aprendamos a dar. Este tema pues tiene muchas aplicaciones. Muchas aplicaciones a nivel teológico, muchas aplicaciones en muchos aspectos. En muchos aspectos. Recuerda que el holocausto representa a Cristo. Representa la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Cristo se dio a sí mismo para que usted y yo fuéramos limpios, para que usted y yo fuéramos libres. Ahora nuestra vida tenemos que presentarla delante de Él y entregarla en holocausto, entregarla a Él, entregarla toda, limpiarnos, santificarnos. De eso se trata este primer capítulo. Yo quiero invitarle a que me acompañe orando. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor este tiempo tan especial. Amado Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de estar contigo, mi Dios. Gracias porque hoy podemos entrar en esta nueva dimensión, Señor. Tú nos dices que hoy somos sacerdotes. Tú nos dices, Señor, en tu palabra, que nos has escogido como tus sacerdotes, como tus siervos. Ayúdanos cada día a ubicarnos, Señor, en estas leyes de santidad, de santificación. Tú nos has llamado, Padre, a santificar nuestra mente, a santificar nuestro corazón, a limpiarnos, Señor, en todo tiempo, para poder acercarnos a ti con pureza, Señor, con limpieza en nuestro corazón. Yo te pido que hoy, Señor, tú limpies nuestro interior, que hoy nos limpies de todo aquello que pueda llegar a contaminarnos, mi Señor. Padre bueno, gracias por enseñarnos acerca de lo que significa el holocausto. Y gracias, Señor, por revelarnos hoy que el holocausto representa la obra expiatoria de Cristo. Es una figura de la obra redentora del Señor Jesús en la cruz para darnos vida, para darnos sanidad. Hoy nos has permitido recordar que el Señor se ofreció voluntariamente y se entregó por completo, se entregó todo para morir, para darnos vida y para hacer ese olor grato a Dios. Gracias, precioso Padre, porque a través de la obra redentora de Cristo, hoy
nosotros podemos ser libres, podemos ser limpios, podemos ser sanados, podemos ser salvados, podemos vivir y experimentar una renovación total en nuestro interior. Amado Padre, gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias porque a través, Señor, de este sacrificio nos levantas, nos fortaleces, Señor, y podemos entrar a otra dimensión. Gracias, precioso Padre, por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tus misericordias, Señor, que son nuevas sobre nuestras vidas. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.